Fantasmas que van repitiendo como un eco lo que se ha de contar. Son murmullos del viento en las esquinas, la madera que cruje al caminar y el frío que inunda el espacio, los recuerdos que quieren regresar. Además Producciones presenta El eco de sus pasos, un podcast conducido y narrado por Ricardo Durán. La vida es un viaje que va de la cuna a la tumba. Llegamos con los ojos cerrados y nos vamos con los ojos cerrados. Sin embargo, ese viaje, ya sea más corto o más largo, está acompañado de un cúmulo de momentos que quedan fotografiados en la memoria del que fue y de quienes lo vieron ser, de aquellos que hoy aún son testigos del eco de sus pasos. En este podcast vamos a conocer y revivir momentos que tú, con tu memoria y cariño, nos compartes para que todos seamos testigos de lo que ese ser amado, que ha trascendido a otro plano existencial, te ha dejado como huella indeleble. Mi nombre es Ricardo Durán, y si me permites confesar algo, te diré que estoy totalmente convencido de que nadie sana a la pérdida de un ser amado a manos del destino, de la muerte, sin dejar de lado que es verdad que unos se van trágicamente y otros simplemente cierran los ojos para abrirlos a la eternidad. Yo pienso que la muerte de los seres queridos no debe dejar una herida. Que eso no quiere decir que no deba doler. Siempre va a doler. Pero considero que, si bien la vida puede marcar un antes y un después, según haya sido el lazo que nos une con quien va despertando a la luz eterna, es ese mismo lazo el que nos puede brindar una fuerza suficiente para transformar el dolor de una despedida en la esperanza de un hasta pronto y la alegría de haber compartido un momento y espacio con ese ser que de alguna manera contribuyó a las páginas de nuestro libro de los días. Está de más decirte que espero que las historias que aquí compartiremos sirvan no solo como un merecido homenaje a quienes han partido, sino que de alguna manera sirvan a tu diario acontecer ante situaciones y decisiones a partir de los pasos de los que ya no están, pero han dejado huellas firmes para los venideros. De esta manera te invito, pues, a que no dudes en hacerme llegar tus historias, ya sea por medio de un correo electrónico o un mensaje directo en nuestra página de Facebook, El eco de sus pasos, en donde con mucho gusto te leeré y compartiré cada paso, cada huella, cada eco. Bienvenido. Capítulo 3. Un instante lo cambia todo. Aquella mañana no era distinta a ninguna de las acostumbradas. Era primavera y el sol venía acompañado del clásico cantar de las aves en el jardín, mezclados con los sonidos de los coches de los vecinos saliendo muy temprano a la escuela o al trabajo. Gabriela preparaba el lonche de Joaquín mientras pensaba en ir despertando a Julieta, su pequeña de 4 años, para llevarla al jardín de niños. Joaquín trabajaba en el turno matutino en una clínica del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco. Era enfermero. Gabriela aprovechaba el viaje de ida al kinder para llevar comida a sus padres, pues ya eran algo mayores y ya no podían valerse por sí mismos. La música del radicito que escapaba por la ventana de su cocina todas las mañanas seguramente era un momento característico que sus vecinos identificaban plenamente. En la estación de radio que ella acostumbraba, cada hora el noticiero de Red Nacional daba resumen de noticias. Esa mañana, 28 de febrero del 2020, la noticia pasaría desapercibida para ella. Esta hablaba del primer caso sospechoso del nuevo coronavirus detectado en la Ciudad de México. Poco a poco, esta noticia iría cobrando una relevancia inaudita en todos los noticieros del mundo, aunque para ese momento parecía algo lejano o poco digno de ser tomado en cuenta. La anterior pandemia en México del H1N1 había durado apenas unos meses antes de encontrar su fin en nuestro país. Siempre me ha parecido curioso que el mundo es capaz de detenerse cuando un famoso muere de forma trágica. Incluso suele ser más relevante que el inicio de una guerra o los actos atroces que suceden en ella, siempre que sean distantes geográficamente hablando. Esos como que no nos afectan porque simplemente no los vemos.
Esa misma tarde, Joaquín le contaría a Gabriela sobre la inminente llegada de un virus y cómo ya estaban en planeación protocolos para enfrentarlo. Pero aún todo estaba apenas en diseño y se preveía que con un correcto actuar de la gente respecto a los viajes y vuelos internacionales, el virus tardaría lo suficiente en llegar. Mientras tanto, en China y Europa ya se hablaba de la necesidad de unir esfuerzos internacionales para descubrir una vacuna para detener el ritmo de contagio. Pero el tiempo era poco y la acción internacional requería el máximo esfuerzo. Los días fueron pasando, todavía un tanto al margen del rápido avance de la inminente pandemia mundial. Así como Gabriela y su familia, la mayoría de la gente parecía ajena al llamado de una nueva realidad y las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias alrededor del mundo. A pesar de los intentos por frenarlo, o al menos retrasarlo, el primer caso probable del virus en Jalisco fue anunciado el 25 de marzo, y para el día 28, la noticia sería un cese de actividades no esenciales en la ciudad. Por algunas semanas las calles lucían solas. No había plazas o corredores comerciales abiertos, solo negocios esenciales. Sin embargo, parece que el diseño genético del ser humano tira más por tentar al destino y muchos siguieron con un ritmo de vida aparentemente ajeno a la pandemia mundial. El 17 de abril, Gabriela había dejado a Julieta en casa de los abuelos, pues tenía que ir de compras para el día siguiente festejar su cumpleaños número 5. Ese sábado Julieta tuvo un cumpleaños muy feliz acompañado de su familia, vecinos y algunos compañeritos del kinder. La fiesta estuvo ambientada por payasos y un enorme inflable donde los niños agotaron hasta la última gota de su energía. Al final los regalos y el pastel mientras todos entonaron las mañanitas para tan bella luz ascendente. Al finalizar la noche y ya en cama, Joaquín se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, pero no le dio importancia, pues tanto él como Gabriela pensaron que era producto del cansancio de la fiesta. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, Joaquín despertó empapado en sudor y quejándose de posible fiebre. Era abril, y el calor en las noches ya se hacía sentir, pero el hecho de que Joaquín temblara de frío mientras sudaba, los alarmó y obligó a salir a esa hora al hospital más cercano, donde le sería negada la atención debido a sus síntomas. En la Cruz Roja y Verde, su suerte no sería distinta. El recorrido encontró su fin en la clínica donde Joaquín trabajaba. Obviamente hubo que mover algunas palancas para conseguir la escasa prueba para determinar si sus síntomas se encuadraban con los del nuevo virus. Pasadas unas horas la prueba fue realizada y ante la falta de un protocolo establecido, Joaquín fue enviado a su casa para esperar los resultados que llegarían en un lapso de 36 horas. La indicación médica fue aislarse en una habitación de la casa y no tener más contacto con nadie. Tomar paracetamol para la fiebre y la incapacidad médica de 3 días que el médico otorgó argumentaba neumonía atípica. La noche de ese domingo en casa, Joaquín apenas podía respirar y la fiebre era muy difícil de controlar. Gabriela se encontraba desesperada ante el desconocimiento de los alcances del virus y sobre todo al notar el temor en las caras de médicos y enfermeras en la clínica. Los mensajes de ánimo y cordial apoyo y oraciones por la salud de Joaquín le brindaban todo, menos tranquilidad. Alrededor del mediodía del lunes 20 de abril, tuvieron que llevar de urgencia a Joaquín, pues su saturación de oxígeno había descendido a niveles de alta peligrosidad. Una vez más, ante la ausencia de protocolos establecidos, Gabriela tuvo que firmar una hoja en donde accedía a que su esposo fuera intubado y además sería internado en un área aislada donde no tendrían ningún contacto con él. Todo esto sin saber aún que la información sobre su estado sería prácticamente inexistente. Los minutos se convirtieron en horas y las horas fueron eternas. Fue hasta ese momento, sumergida en una angustia agobiante, que Gabriela, de pronto como si un velo borroso cayera ante sus ojos, pudiera observar y ser testigo de un importante número de personas en su misma situación. Pudo ver a médicos y enfermeras acudir temerosos al servicio en atención de todas esas personas presentando síntomas que ya le resultaban familiares. Los pasillos también eran abarrotados por familiares desesperados o llorando inconsolables, como si ya dedujeran el posible fatal desenlace. Los compañeros de Joaquín le preguntaron a Gabriela si ella no presentaba ningún síntoma,
pero ella decía sentirse bien. Sin embargo, poco a poco su mente comenzó a avanzar hacia atrás e hizo memoria de las personas con quienes habían tenido contacto en los últimos días. ¡Julieta! Pero para ese momento ya decían que los niños no corrían peligro o gravedad. Sin embargo, podían estar contagiados sin presentar síntomas. La semana anterior, Gabriel había dejado a la niña en casa de sus abuelos. Ese mismo fin de semana tuvieron la celebración del cumpleaños y no tenía ni la menor idea de qué hacer. Gabriela era hija única. No había nadie más que se hiciera cargo de sus padres. Con un miedo aún más potente, no tuvo más opción que salir rápidamente a casa de sus padres para verlos y avisarles del peligro que estaban corriendo. Noticia que ellos recibieron consolándola y animándola. Las palabras más necesarias para un corazón en esa situación eran: hija, no te preocupes, ya nos estaremos sintiendo mal, seguro vamos a estar bien. Para ese momento, Julieta ya tenía desde el domingo con ellos, debido a que Gabriela había acompañado a Joaquín todo el tiempo. En su corazón no había paz, y aún así tuvo que regresar al hospital y esperar algún tipo de noticias sobre la salud de su esposo. Eran las 5:17 de la mañana del martes. El cansancio ya era presa de ella, quien había encontrado un lugarcito afuera del hospital donde descansar un poco. Fue Ernesto, un compañero de Joaquín, quien acudió hasta donde Gabriela para decirle que no lo había logrado. Sus pulmones se habían rendido y hacía apenas unos minutos que había dado su último intento de aferrarse al oxígeno, a la vida. Pero yo lo dejé consciente. Me hicieron firmar esa responsiva y además abandonarlo con la esperanza de que aquí sus compañeros lo cuidarían y verían por su salud, por su vida. Fue lo único que con desesperación pudo responder Gabriela mientras la tristeza, el llanto y la desolación se apoderaban de su miedo, y su miedo se convertía en terror. Hubo un féretro sellado. No pudo ver más a Joaquín. Solo le restaba creer, con mucha fe, que esa caja cubierta de plástico contenía a quien apenas días atrás reía felizmente festejando el cumpleaños de su pequeña hija. Julieta. ¿Cómo se lo diría a Julieta? ¿Cómo lo iba a tomar? Así, y ahí en el hospital, ante la ausencia de un servicio funerario concurrido o normal, Gabriela pasó las siguientes 24 horas más difíciles que podía haber pasado jamás. Durante ese tiempo no dejaba de reprochar a Joaquín por haberlas abandonado, por no haberse despedido, por no haber resistido, por no haberse cuidado en su trabajo. Para ella no hubo un Dios, no hubo un gobierno o entidad alguna que le respondiera a un cúmulo de preguntas que formuló frente a la cajita con las cenizas de Joaquín durante ese terrible proceso de duelo. Era jueves ya, y un mensaje de WhatsApp le advertía de la urgencia de dirigirse a casa de sus padres, pues ambos presentaban mucha fiebre y mucha dificultad para respirar. Pero ningún hospital o servicio médico contaba con servicio de ambulancia disponible para posibles contagios. Esa misma semana sus padres partieron también sin poderlos despedir. Al parecer, Julieta y ella tendrían que enfrentar un futuro crudo y oscuro solas, aunque eso aún estaba por verse, pues la muerte le alcanzó apenas 5 días después. Julieta quizás tendría una difícil historia que contar. Sin embargo, será una historia tocada por quienes se encarguen de ella, tratando de hacerla lo menos dolorosa posible, hasta que dentro de unos años ella pueda leer la última carta que su madre alcanzó a escribir para ella en una ala del hospital, aislada del mundo y con el oxígeno pareciendo repeler su cuerpo. Mi niña hermosa, si acaso Dios me diera una última oportunidad de estar contigo, todo sería distinto. Me duele que me necesites y no voy a poder estar contigo. Esa es la única razón que me mantiene luchando. Si acaso nos hubiésemos cuidado más, si tu padre no hubiera tenido ese trabajo tan peligroso en estos momentos. Pero voy a salir de aquí, mi amor, y juntas vamos a escribir una historia hermosa. Juntas vamos a descubrir un mundo distinto. Esta enfermedad va a pasar pronto, dicen los médicos aquí. Tendrías que verlos. Parecen astronautas y nos miran con mucho miedo, pero también con mucha ternura. Pienso mucho en tu papá y deseo que lo hayan atendido con la misma atención que me atienden ahorita. Pronto,
Muy pronto te veré, mi hermosa. Por favor, sé fuerte y espérame. Te amo, mi hermosa, tu mami. Este episodio está dedicado con un profundo agradecimiento a todo el personal de salud que día a día sigue enfrentando al COVID cara a cara. A todos los héroes que han perdido la vida aún sin haber descuidado los protocolos sanitarios, pero que debido a su constante contacto con el virus han sucumbido ante él. Dedicado a su memoria, valor y ética, pero sobre todo al amor por su vocación. Todo nuestro respeto y honores, resignación y luz para sus familias. A la fecha de grabación de este podcast, según la Organización de las Naciones Unidas, han surgido en el mundo 206.371.000 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19. 4.357.179 defunciones. En México, el número de casos confirmados asciende a 3.101.266, mientras que las defunciones ascienden a 248.380. Tú puedes hacer la diferencia. Vacúnate y no bajes la guardia siguiendo todas las medidas de sana distancia establecidas a nivel mundial. Por favor, no te conviertas en una estadística más. Por el bien de la humanidad, cuídate, cuídame. Si te gustó este podcast, te invitamos a suscribirte. Y también te invitamos a que compartas tus historias con nosotros. Envíanos un correo electrónico a elecodesuspasos@gmail.com o mediante un mensaje directo en nuestra página El Eco de Sus Pasos en Facebook. El tema principal del podcast fue escrito por Ricardo Durán, llamado Casa Antigua, de su producción Sesiones Acústicas. Música de fondo descargada de audionautics.com.